dos comentarios, ¿no? Uno que refiere al fallecimiento del doctor Álvarez Cosi, el cual fue uno de los encargados, fue el encargado de la unidad académica jurídica, a la que nosotros como materia pertenecemos, tanto ética, ejercicio profesional y práctica pericial en el ámbito judicial. Él fue durante años, actualmente no, pero durante años fue el encargado de la unidad académica jurídica. Una persona que vivió, hizo muchas actividades, pero la que más le gustaba era, sin lugar a dudas, la docencia. Ustedes sabrán que falleció la semana pasada, por eso es que estoy haciendo estos comentarios, adelante de los alumnos que él tanto se esmeró en formar y educar en Derecho Civil, que era el grado 5 de esa materia, y además el encargado, como dije, de la unidad académica jurídica. Posteriormente, el otro comentario que quería hacer previo a comenzar la clase es saber, no sé si se lo preguntaron la semana pasada, pero qué les pareció la revisión, si tienen algún comentario, tanto desde el punto de vista de los planteos de las preguntas, del cómo estuvo armada, y a su vez el tema informático, que es otro capítulo aparte, que por eso es que estoy preguntando, porque a nosotros nos interesa tener la opinión de los estudiantes también, porque esta etapa es nueva para todos, ¿no? Desde el año pasado estamos en un formato distinto y me parece que es importante conocer la opinión de los estudiantes. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna opinión al respecto. Yo lo que no pude hacer fue ver mi revisión, o sea, en realidad no estuve al tanto de que cuando fue la muestra del sobre, o sea, cuando me entré ya había sucedido, y nunca pude ver en qué me equivoqué. Si bien salvé, creí que había ido mucho mejor, pero nunca pude ver la revisión para saber en qué me equivoqué, porque de repente son cosas, yo sé, acá hacemos tipo cálculos de lo que vamos a cobrar y eso, y es imprescindible saber hacerlo, ¿no? Sí. Buenas tardes, a mí me planteo lo mismo que el compañero. Me pasó que nunca me enteré cuándo había sido la muestra de la revisión, también salvé, pero quería ver cómo esos errores. Gracias. Bien. No sé si alguno tiene algún comentario más. Para nosotros es importante conocer la opinión de ustedes. Vuelvo a repetir, nosotros elaboramos las propuestas de revisión, los docentes elaboramos las preguntas, tanto teóricas como prácticas, pero es importante conocer la opinión de ustedes también. Bien, no sé si la profesora quiere hacer algún comentario o algún alumno quiere hacer algún comentario más, si no, comenzaría con la clase de hoy. Que también, buenas tardes. Buenas tardes. Sería bueno saber cuáles son las de práctico y cuáles son las de teórico, como que diga un cartel, porque yo había algunas que no sé, no me he dado cuenta bien cuál era las que eran numéricas sí, pero capaz que era práctico y no me di cuenta. Lo que decían algunos compañeros es por el puntaje que te ponía en el costado, pero en el momento no me di cuenta y estaría bueno saberlo. Muy bien. Yo voy a anotar lo que están diciendo.
Bien, estaba coordinando con la profesora que no podía ingresar. Como ustedes observarán, bueno, ya tomé nota de los comentarios que hicieron con respecto a la revisión. Y ahora estamos en otro formato distinto de lo que son las salas por Zoom, por eso estaba coordinando con la profesora que no podía entrar, ¿no? Ahora hay un sistema de salas personales de los docentes que se había implementado hace algún tiempo atrás y que se puso en práctica a partir de la semana pasada, empezaron con un sistema distinto. Bien, la clase de hoy, nosotros vamos a ver lo que es seguros. Antiguamente, esto estaba casi al final de esta segunda parte del curso, pero bueno, ahora hay un cambio de programa y tenemos la práctica de seguros, es un tema importante de esta segunda mitad del curso, la cual abarca dos prácticas. Mi idea es dar algunos conceptos teóricos para posteriormente hacer el ejercicio práctico correspondiente a la práctica, yo la tengo con el número 9. Ustedes tienen dos prácticas de seguros. Una que es la práctica que vamos a ver hoy, que es medianamente accesible y se entiende medianamente fácil, es para fijar algunos conceptos, algunas ideas de lo que tiene que ver con seguros. Y la otra práctica, que es la práctica número 10, ya es un poco más compleja porque hay algunas variables distintas que hacen más complejo el cálculo y la indemnización del seguro. Bien. Vamos a empezar primero, como dije, con una introducción teórica de lo que sería el tema seguros. En primer lugar, yo también les preguntaría a ustedes, ¿por qué piensan ustedes que nosotros damos seguros, ¿no? Porque nosotros no vamos a hacer el siniestro de un vehículo que chocó en la calle ni de otros temas. ¿Por qué nosotros entienden ustedes o creen que nosotros damos seguros en esta materia que es ética y ejercicio profesional? ¿Por qué nosotros damos seguros? Y es un tema importante este segundo semestre, y hay dos prácticas referidas a este tema. ¿Qué les parece a ustedes? Porque el contador puede actuar como liquidador. Muy bien, está muy bien la respuesta. No sé si algún otro alumno o alumna quiere... la respuesta es por ahí. La respuesta tiene que ver con que es otro de los campos laborales que nosotros los contadores públicos podemos actuar en la liquidación de lo que corresponde cuando hay empresas. Y esa es la diferencia, por ejemplo, en siniestro de tránsito, etcétera, etcétera, otro tipo de siniestro. Si el siniestro, como ustedes van a ver en las prácticas, refiere a una empresa, y esa empresa se queman o se hurtan o pasan determinados incidentes que requieren la información contable, por ejemplo, el indicado para hacer eso debe ser un contador público, el cual es la persona idónea que tiene la formación correspondiente para poder reconstruir parte de la contabilidad que se necesita para el seguro. Entonces, está muy bien la respuesta de la alumna. Ese es el tema en el cual nosotros podemos actuar, tanto liquidando en lo que refiere a seguros específicos en el caso de empresas, como también actuando como peritos judiciales en algunos siniestros que posteriormente terminan en juicio. Y ese es otro tema que está vinculado al tema de pericias, pero que también corresponde mencionarlo y decirlo. Nosotros ahí también actuamos en aquellos siniestros o en aquellas oportunidades que, además de intervenir un contador público o un colega, hay un juicio de por medio porque las partes no tienen o no llegan a un acuerdo y por lo tanto hay una demanda judicial y posteriormente la intervención de un perito. Bien, vamos a empezar primero con el concepto. El seguro es una actividad económica que trabaja principalmente con el comportamiento previsible de los riesgos en el futuro. Acá hay un tema y una variable importante que tiene que ver con los riesgos y un concepto atrás de eso que te refiere a la incertidumbre que se va a manejar en el futuro. Ese es un concepto interesante, no es el único, es el que nosotros manejamos dentro de la cátedra. Posteriormente, el artículo 634 del Código de Comercio, el seguro es un contrato por el cual una de las partes, asegurador,
se compromete mediante cierta prima a indemnizar a la otra, al asegurado. Acá hay dos conceptos que refieren, uno al asegurador y el otro al asegurado, de una pérdida o un daño por la privación de un lucro esperado que podría sufrir por un acontecimiento incierto. Acá obviamente también hay algunos conceptos y hay alguna nomenclatura que tiene que ver con las palabras que se utilizan en el tema de seguros, que tiene que ver con asegurador, asegurado, después el daño, la privación de un lucro esperado, a futuro se entiende, y también está el concepto de incertidumbre, de lo que puede ocurrir en el futuro y del incierto. Esa es una definición prevista dentro del Código de Comercio en el artículo 634. Yo aclaro que esta es una especie de resumen. Yo obviamente no voy a dar un teórico acá porque no es la idea dar el teórico sino un práctico, pero esto me parece que es lo que corresponde que tienen que hacer los docentes para empezar las clases de los prácticos. Dar primero algunos aspectos teóricos que ustedes lo pueden desarrollar en el tomo teórico de seguro, que está bastante desarrollado. Algunas de las características de seguros es, primero, que es de carácter bilateral o sinalagmático. Ahí bilateral refiere a dos partes, el sinalagmático refiere a que genera obligaciones para ambas partes, a eso se refiere ese segundo término. Después, la segunda característica, que es oneroso, refiere a un contrato entre las partes de carácter económico, ¿no? Cuantificable en plata. La tercera característica es consensuado. Me acuerdo que antiguamente este punto número 3 de las características era de carácter solemne, que fue modificado en el 2018 por el artículo 3 de la ley 19.678, en el cual pasa a ser consensuado. Esto refiere al consenso entre las partes y de común acuerdo entre quienes son los firmantes del seguro. Después de adhesión entre las partes, ¿no?, que adhieren al contrato y que están firmando, al seguro en particular, de carácter aleatorio. Ahí el concepto de aleatorio refiere que depende del azar o de la suerte, como todo seguro. Esa probabilidad es la que estiman los seguros para posteriormente cobrar una póliza en particular. Por eso es una de las características importantes, es el concepto de aleatorio. De estricta indemnización, que esto refiere que después que se hace el cálculo de lo que es la indemnización, está obligado a pagar la otra parte, indemnizar de acuerdo a esa indemnización. Obviamente que hay que corroborar que esté bien hecha la indemnización de lo que corresponde pagar, ¿no? Pero es de carácter obligatorio. En el caso del incumplimiento de esa indemnización es que posteriormente se puede hacer un juicio, como dije anteriormente. De ejecución continuada, ¿no?, que se sigue en diferentes periodos de tiempo, y de buena fe entre las partes, ¿no? Como todo contrato, se entiende que ambas partes actúan de buena fe, ¿no? Esto es parte de lo que antiguamente era la solemnidad de un contrato, y que siempre se entiende que las partes actúan de buena fe. Componentes del contrato: el asegurador, ¿no?, una de las partes, el asegurado, ¿no?, acá se refiere que tiene que haber dos partes, como todo contrato. La prima que corresponde al seguro es otro concepto que ustedes lo tienen desarrollado en el teórico bastante extenso. Yo no me voy a extender a hablar de estos conceptos porque son largos cada uno de ellos. Interés asegurable, esto es lo que cobra el seguro por asegurar, y ese interés que vendría a ser la ganancia de lo que son las aseguradoras y las compañías aseguradoras. De indemnización, ¿no?, que ahí es la indemnización con respecto a la otra parte, ¿no? Hay que ubicarse si uno es el indemnizable o el que tiene que pagar, o es el que recibe el pago de la indemnización. Y de riesgo, que tiene que ver con la incertidumbre a futuro. Acá hay un comentario que estaba ahora pensando cuando estaba hablando. Ustedes sabrán que antiguamente los seguros eran un monopolio, ¿no? Posteriormente,
a partir del 95, por una ley específica, lo que hay es una apertura de los seguros, y ahí compiten con el banco de seguros aseguradores privados. Entonces ahí pasa de un monopolio en el mercado que era solo el Banco de Seguros del Estado, como institución estatal, pasan a competir otras empresas, Royal Sun Alliance, etcétera, etcétera, que compiten y que generan otras oportunidades para el asegurado, así como la competencia con el Banco de Seguros del Estado. Pero acá hay un concepto interesante, es que actualmente todavía se mantiene un monopolio de seguro en dos situaciones específicas. La pregunta va para ustedes, si saben alguno en cuál el Banco de Seguros del Estado mantiene el monopolio actualmente. ¿En el seguro de los empleados? O sea, laboral. Muy bien. Uno es ese, está muy bien la respuesta. Digo, estos comentarios están fuera acá del libro y fuera de acá del práctico, pero es un comentario para ubicarnos en lo que estamos hablando, ¿no? Está bien la respuesta del alumno, uno refiere al seguro de trabajo, el seguro de carácter obligatorio en forma de trabajo, el seguro de accidente laboral, y el otro, ¿cuál sería? ¿El de vehículos no es? ¿Cómo? ¿El de vehículos? No. El otro es el régimen de las AFAP, que tienen una cobertura del Banco de Seguro de carácter obligatorio, ¿no? Estos son temas más finos, más sutiles, pero son las dos variables en las cuales el Banco de Seguro del Estado mantiene actualmente lo que es el monopolio dentro del mercado. O sea, para modificar esto se necesita un proyecto de ley que entre en el Parlamento, se modifique, como se modificó en el 95, ¿no? Pero estos son conceptos interesantes que conviene a veces mencionarlos y aclararlos, ¿no? Yo podría hablar más de estos temas, pero no me quiero extender porque se me va la clase hablando teórico, y la idea de hoy es dar práctico. Yo no vine a dar teórico acá, pero bueno. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bien. Bien, dispersión espacial de riesgo. Esto es ya pasando a lo que sería más el caso práctico, o lo que ustedes van a ver tanto en el teórico como en los ejercicios prácticos, el concepto de coaseguro y reaseguro. Coaseguro refiere a compartir el riesgo con otras compañías, como se menciona ahí. Ustedes van a ver en los ejercicios prácticos que muchas veces, no solo en los ejercicios prácticos, sino en las empresas también, en la realidad lo que hacen es diversificar el riesgo con diferentes compañías aseguradoras, que es lo que se menciona ahí como coaseguro. Comparten el riesgo con otras compañías. Por ejemplo, los bienes de cambio los aseguran por determinado valor con una compañía, banco de seguros, y por otro importe lo aseguran con otra compañía privada, y así sucesivamente. Pueden hacer lo mismo con los bienes de cambio. Y después tienen el reaseguro, que vendría a ser el seguro del seguro. Por ejemplo, las compañías aseguradoras que a su vez contratan un seguro por lo que aseguraron, ¿no? Es el caso de las empresas que muchas veces trabajan como filiales de lo que son empresas extranjeras y de aseguradoras de otros países, radicadas en el país, ¿no? Bien. Acá pasando en particular a lo que refiere a la actuación del contador, y esto es algo de lo que yo pregunté al principio y que una alumna contestó. El profesional como liquidador de averías, esto parece un cartel, un título medio de carácter sanitario, ¿no? Una cosa medio de avería, no sé, pero es cómo se denomina al liquidador. Ahí, como dice designación en nuestro país, el rol de liquidador de seguro, liquidador de averías, se encomiendan normalmente a profesionales universitarios, contadores públicos, arquitectos, ingenieros, etc. Esa es la denominación con respecto a lo que refiere a los seguros que se le da al profesional, tanto como dice ahí contador público, arquitecto o profesionales universitarios en su conjunto, o ingenieros, ¿no? Obviamente esto refiere en estas profesiones a temas edilicios, y las otras, la de contador público, como les dije, en parte a lo que refiere a la reconstrucción de la contabilidad y de temas que refieren a nuestra profesión en particular.
También son encargadas de estudios de profesionales especializados en la liquidación de averías, integrados por equipos muy interdisciplinarios. Esto ya sería un conjunto de profesionales en el cual se le encarga la tarea específica de liquidar un seguro. Bien, pasando ya posteriormente, como dije, este es un resumen teórico, riesgos asegurados, artículo 4, esto no es Código General del Proceso, sino que esto es condiciones generales de la póliza, así es como se denomina el CGP. Vuelvo a repetir, el artículo 4 de las condiciones generales de la póliza especifica lo que es a primer riesgo y valor total, ¿no? Acá para mí lo importante, cuando ustedes vayan a estudiar y estén estudiando esto, es familiarizarse con los términos, con las expresiones y qué refiere cada una de ellos, porque a veces no es tan fácil entender el tema de seguro y hay muchas palabras de las cuales esa nomenclatura no queda del todo claro y después puede generar confusiones. El artículo 4, como dije, habla de dos conceptos importantes, uno es a primer riesgo y otro es a valor total. El primer riesgo, ahí en una especie de resumen, que es lo que intenté hacer, primero refiere a los daños, alocar objetos asegurados, intentarse cometer un hurto, hasta un 20% del capital asegurado para hurto y un 5% para cristales que quedan dentro del 20%. Esto se refiere, nosotros lo vamos a ver en el práctico, al 20% que queda asegurado por el daño. O sea que del capital asegurado, el 20% quedaría cubierto dentro del seguro contratado para la cobertura del daño. Y después el dinero, asalto y hurto, si está en la caja fuerte o cofre forte, ahí quedaría cubierto por el seguro. Eso está también especificado en las condiciones generales de la póliza. Después, a valor total, los objetos designados en la póliza, siempre que el local indicado sea cerrado, techado y cumpla con las condiciones de seguridad exigidas por la compañía aseguradora, ¿no? Este es el valor total en el cual se asegura el bien. Acá nosotros vamos a ver en los ejercicios estos dos conceptos que tienen que ver con valor total y después lo que es a primer riesgo, que tiene que ver con el dinero. Y de ahí surge, en lo que ustedes tienen en este punto, que se aplica la regla de la proporción. La regla de la proporción nosotros la vamos a ver en el práctico, en la práctica a continuación, pero ocurre cuando la existencia presiniestra, que vamos a ver después cómo se calcula, es mayor al capital asegurado. Entonces ahí por proporción es lo que corresponde a la aplicación de la regla de la proporción. Vuelvo a repetir, ocurre cuando la existencia presiniestro es mayor que el capital asegurado. Después lo que intenté colocar acá es las pólizas del Banco de Seguros del Estado, o sea, en los conceptos que vimos anterior, cómo se están especificados en las pólizas. Estas pólizas ustedes las tienen en el teórico, que lo que intentan es clarificar los conceptos que vimos anteriormente y lo que yo les mencioné anteriormente. Ahí habla de combinados, condiciones generales combinados de comercio a valor total, riesgo asegurado, ahí habla de Banco Seguro del Estado, a primer riesgo, y ahí menciona lo del 20% que le dije anteriormente, que quedaría cubierto dentro del valor asegurado, a valor total, pérdida o daño de objetos designados en la póliza continente local. Ahí habla de algunas condiciones específicas, cerrado, techado, que es lo que dije anteriormente. Este es el texto expreso de lo que es la póliza en particular. Después los bienes asegurados. Esta póliza cubre aquellos objetos propiedad del asegurado y o terceros. Este es un tema importante para hacer el práctico. El artículo 5, tanto en el caso de hurto combinado cubre lo que es el seguro, cubre los bienes propios como los de tercero. Este es un dato importante que lo tienen que tener en cuenta para hacer tanto, puede ser una pregunta teórica como en los ejercicios prácticos lo van a ver. Y después, el capítulo 6 refiere a cómo se clasifican, ¿no? Los bienes asegurados por este contrato podrán dividirse a efectos de dos capítulos. Y acá
tenemos el capítulo 1, que serían lo que son los bienes de cambio, mercadería, materias primas, trabajos terminados en proceso, ¿no? Productos en proceso, y después un segundo capítulo que vendrían a ser los bienes de uso, instalaciones, maquinarias industriales, comerciales, administrativas, etc., ¿no? Esa es una clasificación importante, por eso lo mencioné en lo que refiere al capítulo 6. En las condiciones de asalto, ahí tienen condiciones generales particulares, estipuladas, garantizadas al seguro contrato. Y ahí el artículo 26, más allá de que yo podría leer el texto en particular, que ustedes también lo tienen en el teórico, es este concepto final que dice que el seguro está dirigido a cubrir valores propios asegurados del giro diario y lo que refiere al giro de actividad de la empresa. Este es un aspecto importante a tener en cuenta, que hay que establecer claramente cuál es el giro de actividad de la empresa y por lo tanto que refiere que quedaría cubierto o no. Después, el seguro se estipula primer riesgo, estos son conceptos similares a los anteriores, responde al caso de siniestro por indemnización de daños hasta los límites indicados que fueran despojados, estos son conceptos propios de la póliza, y también menciona lo del 20% del capital y lo del 20% de los daños que quedarían cubiertos. Por lo tanto, hay que calcular el 20% del total para saber si los daños están cubiertos o no cubiertos, que es lo que vamos a hacer en el práctico. Y después, otro concepto importante, acá vimos, ¿no?, 3 tipos de póliza, pero esta póliza es la de incendio. Yo acá partí del artículo número 8 porque me parece relevante mencionar cuáles son las exclusiones, o sea, lo que queda excluido con respecto y que lo hace diferente a lo que mencioné anteriormente. Un aspecto importante es las mercaderías que la aseguradora tuviera en depósito, consignación o comisión, y acá lo importante es que las mercaderías de terceros no están incluidas dentro de lo que es la indemnización en el caso de incendio, y ahí sigue mencionando dinero, tarjetas de crédito, débito, cheques, etc. Y después también habla de billetes, se habla una cantidad de lo que son algunas de las condiciones específicas previstas en el artículo 8. Estas son las condiciones generales de la póliza. Cabe señalar que los contratos, además de tener las condiciones generales de la póliza, pueden tener, y en muchos casos ocurre, en las condiciones particulares de consenso entre las partes, que se acuerden otro tipo de arreglo entre las partes y otras coberturas distintas a lo que están estipuladas en los diferentes artículos de lo que son las condiciones generales de la póliza en particular. Yo aclaro que esta que les mencioné son las del Banco de Seguro del Estado. Royal Airlines tiene otras similares, puede tener una redacción distinta, y así sucesivamente en las diferentes compañías. Bien, a ver. Y acá, pasando a lo que refiere a nosotros en particular, los contadores públicos, obviamente que también estos informes los puede presentar como se dijo, un arquitecto y un ingeniero, pero el informe que debe presentar el liquidador tiene una determinada estructura. Esa estructura es la que ustedes están viendo en esa PPT, comienza con una identificación del local, identificación específica, ¿no?, la dirección donde ocurrió, ¿no?, los datos de la identificación propia del local y las condiciones, la cobertura de la póliza que estaba asegurada, denuncias y actuaciones policiales. Acá parece una pregunta media obvia, pero ya claro que todo esto comienza con una denuncia en bomberos, ¿no? Que bombero pertenece al Ministerio del Interior y es lo primero, ¿no? Esto parece obvio, pero a veces no es tan obvio. Esto comienza, todo este tema, por ejemplo, cuando hay incendios, todo eso, y cuando hay hurtos, rapiñas, etcétera, etcétera, lo primero que hay que denunciar es al Ministerio del Interior. Se hace la denuncia en jefatura para posteriormente seguir con, ¿no?, hecha la denuncia, por eso es parte del informe del liquidador, ¿no? O sea,
esto es otro aspecto importantísimo, que se haga la denuncia por quien corresponda, hace la denuncia, le dan el número de denuncia, que después sigue el seguimiento y todo lo demás, pero es un aspecto importante, ¿no? La denuncia. Condiciones de seguridad del local, cómo eran las condiciones en particular, eso habría que establecer si estaban de antemano estipuladas o qué tipo de informe había, circunstancias del siniestro, cómo ocurrió el siniestro en particular, esto ya ustedes tienen que tener algún informe de lo que es pericia de bombero o de la parte de la policía, del Ministerio del Interior. Pérdidas y los daños, acá habría que estimarlos y calcularlos, acá es donde actuamos nosotros los contadores públicos muchas veces para determinar las pérdidas, si no están, o los daños, si no hay una estimación de los daños específicos, es parte de lo que vamos a ver en los ejercicios. Existencia presiniestro, esto es lo que existía antes, ¿no? El pre se refiere a lo anterior, que habría que determinarlo para poder determinar la liquidación del seguro posterior, ¿no? Se entiende presiniestro como lo que existía anteriormente al siniestro en particular. O sea, con esas dos, y este es un desarrollo normal de cómo se debería presentar un informe, después se hace la liquidación, en base a todo lo anterior, se hace una liquidación en la cual, obviamente que el contador público es responsable de lo que informe la liquidación que hace, y como esto lo hemos visto en ética y anteriormente, el profesional es responsable de la liquidación que hace y es responsable de posteriores consecuencias que ellos incluso pueden llegar a temas judiciales, en lo cual deberá defender y deberá demostrar cómo llegó a esas conclusiones y a esa liquidación en particular. Y posteriormente las conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones? ¿Cuál es la conclusión? Hay un juicio de valor por parte del profesional, en la cual va a establecer las conclusiones específicas dentro de este informe. Y después otras consideraciones que puedan surgir, que entienda el profesional de carácter relevante, poder informarlas dentro de un informe de liquidador. Firma del contador, timbre profesional, ¿no? Actualmente 200 pesos. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esto intentó ser, yo no quiero extenderme mucho porque si no se me va la hora, pero intenta ser un resumen teórico de lo que ustedes, ¿no?, le van a subir a la plataforma del teórico de seguros. Bien. Ahora vamos a ir a la práctica número 9. La profesora, no sé, la profesora Penélope de Melo está conectada. Estoy acá. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, como habíamos dicho, porque si no hablo mucho yo, entonces va a dar lectura a la profesora al ejercicio número 1 de la práctica número 9. Gracias. Arranco. Dale. El 30 de abril de 2018, en la empresa Marconi S.A., desconocidos ingresaron tras forzamiento de una puerta trasera para perpetrar un hurto. La empresa tiene contratados los siguientes seguros, que se encontraban vigentes a la fecha del siniestro. Seguro combinado de hurto e incendio con el Banco de Seguros del Estado por un capital de 1 millón en el capítulo 1, 1.500.000 en el capítulo 2 y 50.000 en dinero. Los delincuentes, antes de darse la fuga, lograron hurtar el dinero de la caja fuerte, dejando solamente 3 bolsas de 100 monedas de 1 peso cada una. Asimismo, tras violentar el cajón del escritorio del gerente general, que estaba cerrado con llave, hurtaron 30.000 pesos correspondientes a un vale de la empresa que acababa de hacer efectivo antes de la hora de cierre. Usted ha sido designado para realizar la liquidación de este siniestro y ha obtenido los siguientes datos. Los daños producidos por los delincuentes ascienden a reparación puerta forzada, 3.000 pesos. Reparación de caja fuerte, 7.000 pesos. Reparación de escritorio gerente general, 2.000 pesos. Todos los precios están sin IVA, ya que la empresa es contribuyente y los puede descontar de su IVA venta.
Según surge de los registros de caja documentados adecuadamente, los fondos existentes correspondían a los siguientes conceptos. Saldo inicial al 29 de abril del 2018, 10.000. Ventas del día anterior al robo, 29 de abril del 2018, 320.000. Depósitos bancarios fuera de hora, 300.000. Cobro vale cliente, el que quedó en el escritorio del gerente general, 30.000. Egresos por pagos menores, 5.200. Asimismo, estaba en la caja fuerte la suma de 5.500 pesos correspondiente a la colecta de los empleados para el regalo del gerente general que se jubilaría a fin del próximo mes. Existe un listado llevado por el encargado de realizar la colecta donde constan los aportes realizados por cada compañero que documenta el saldo recaudado por este concepto. Con todo lo expuesto, la empresa reclama al Banco de Seguros la suma de 60.300 pesos por concepto de dinero, más 12.000 por daños. Se pide, 1. Determine la pérdida indemnizable por el hurto del dinero, y se pide 2. Si el robo se produce en el horario en que el negocio está abierto al público. ¿La pérdida indemnizable sería diferente? ¿Por qué? Bien, muchas gracias por la lectura. Bien, vamos a comenzar el desarrollo de lo que es el ejercicio 1 de la práctica 9. Para mí lo primero en un ejercicio de seguros, este es un consejo, pero lo primero que hay que hacer en un ejercicio de seguros es siempre anotar las pólizas, ¿no? Por eso yo empezaría siempre así, anotando cuáles son los seguros contratados que le da la letra, ¿no? Ojo, si tienen que hacer un informe también en la vida real, lo mismo, siempre comiencen por lo que es el seguro y cuáles son los seguros contratados. Entonces tienen la póliza combinada de hurto e incendio de Banco Seguro del Estado, y ahí tienen, según datos de letra, que es lo que leyó recientemente la profesora Penélope de Melo, tienen el capítulo 1, bienes de cambio por 1.000.000, capítulo 2, bienes de uso, 1.500.000 y dinero 50.000 pesos. Importante lo de pesos porque a veces pueden, como ustedes van a ver, puede haber en dólares, ¿no? Puede ser otro tipo de cambio distinto y otra moneda. Entonces ahí, como dije, lo primero es comenzar ubicando y viendo cuáles son los seguros contratados. Y ustedes cuando hagan un ejercicio de seguros, se les recomiendo copiar este dato en otro papel distinto, porque después en el medio ahí de lo que es la liquidación a veces se confunde y se entrevera esto, y esto es lo básico para saber qué es lo que tiene contratado la empresa. Entonces, para mí hay que arrancar por acá, que es lo primero. Bien. Esto surge de los datos de letra que le da el ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la pérdida. Esto es un esquema de cómo se debe hacer un ejercicio de seguro. Primero determinar la pérdida, la existencia presiniestro, para posteriormente hacer la liquidación en particular. La pérdida, según lo que ustedes y lo que leyó la profesora recién, parte de un saldo inicial de fondos de caja de 10.000, ¿no? Esto es saldo inicial de fondos de caja de 10.000, según datos de letra que ustedes tienen en la primera parte de la primera hoja de lo que leyó recién, ¿no? Saldo inicial de la pérdida es 10.000. Acá aplica todos los conceptos que yo dije anteriormente en lo que tiene que ver con la cobertura. En este caso no es de incendio, por lo tanto los bienes de tercero estarían cubiertos dentro de lo que es la póliza en particular. Posteriormente, ingresos por venta, según datos de letra, que ahí habla de 29 del 4 del 2018, 320.000 pesos. Después tienen egresos por depósito en banco, al ser un egreso o arrestado, de 300.000 pesos. Cobro de vale es otro de los datos que figura en la letra, según lo que se leyó recién, de 30.000 pesos.
Después, egresos por pagos, 5.200 pesos, que también es un dato de letra, el cual se leyó anteriormente. Dinero de la colecta, 5.500 pesos. Esto es la pérdida, así se comienza un ejercicio de, vuelvo a repetir, de lo que refiere a un seguro, viendo la pérdida en primera instancia, y esto le va a dar un total de existencia presiniestro de dinero de 60.300 pesos. A esto, ustedes tienen que restarle lo que es la existencia post-siniestro. La existencia post-siniestro, según los datos de letra que ustedes tienen, de acuerdo a lo que se leyó, como existencia, dice que dejaron 3 bolsas de 100 monedas cada uno. Por lo tanto, totalizan 300. Esa existencia post-siniestro, restada a la existencia presiniestro, me va a dar un total de dinero hurtado de 60.000 pesos. Esos 60.000 pesos, vuelvo a repetir, se componen de la pérdida, que da un total de existencia presiniestra de dinero, menos la existencia post-siniestro, ¿no? La pre menos la post me va a dar el dinero hurtado, que me da un total de 60.000 pesos. Ahí ustedes tienen que ver la cobertura y tienen que ver la pérdida indemnizable. La pérdida indemnizable parte del concepto de 60.000, que son esto que tiene que ver. Está claro que acá se colocan todos los conceptos en la pérdida para posteriormente ver en la indemnización si corresponde o no su indemnización o hay que descontarlo. En este caso tenemos 60.000 de dinero hurtado, de acuerdo a lo que dije anteriormente. Se le deben restar estos 30.000, que los 30.000, si ustedes miran, corresponden, los 30.000 en particular, corresponden no a cobro del vale. Eso en particular, que no estaba en la caja fuerte luego de cerrado el comercio, por lo tanto, según el artículo 26, y aparte, por no estar en la caja fuerte, no corresponde su indemnización, por lo tanto hay que descontarlo de la pérdida indemnizable. Y posteriormente tienen el dinero de la colecta, que son estos 5.500, que estos 5.500, si ustedes miran, corresponden a una colecta, la cual también por el artículo 26 del Código, de las condiciones generales de la póliza, no corresponde al giro de actividad y por lo tanto hay que restarlo. Entonces, de los 60.000 menos los 30.000 menos los 5.500, por las razones que expliqué anteriormente, me da un total de 24.500 pesos. Está claro el procedimiento, ¿no? El procedimiento es, primero coloco todos los conceptos que me da la letra y después veo cuáles a la hora de la pérdida indemnizable corresponde y cuáles no. Y por lo tanto debo restarlo, que es lo que yo hice en esta parte final de esta PPT. Esos 24.500, ahí la pérdida indemnizable, esto es lo que dije anteriormente, esos 24.500 es la pérdida indemnizable. Posteriormente vamos a ver los daños. Los daños, según lo que ustedes tienen como dato de letra y lo que se menciona anteriormente, en la caja fuerte dice que no estaban guardados en la caja fuerte. Si estuvieran en la caja fuerte, ahí sí estarían comprendidos, ¿no? Posteriormente tienen los daños. Si ustedes hacen la sumatoria de los daños que le da la letra, le va a dar 12.000, ¿no? Esos 12.000 son los daños que refieren a la sumatoria de lo que dicen la puerta, ¿no? Que dice reparación de puerta forzada 3.000,
reparación de caja fuerte 7.000 y reparación de escritorio gerente general, ¿no? Obviamente que acá tiene que haber una constancia, tiene que haber una factura que demuestre el valor de esto, ¿no? No es que verbalmente diga el valor de los daños es tanto, sino que tiene que haber, acá no está aclarado esto, pero tiene que haber, por ejemplo, el carpintero le cobra tanto y tiene que haber una boleta, una factura o algo que demuestre el valor, ¿no? Del daño causado. Bueno, la sumatoria de los tres conceptos que dije, reparación de la puerta, caja fuerte, escritorio gerente general, dan la sumatoria de 12.000. Con respecto a lo que dije anteriormente, en el caso del dinero, acá estamos en el caso del dinero, acá la póliza que estamos utilizando y de lo que estamos viendo con respecto a los seguros contrastados refiere al dinero. Por lo tanto, el 50%, perdón, el 20% del capital asegurado, en este caso del dinero de 50.000, es 10.000 pesos, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es parte de lo que vimos en las condiciones generales de la póliza. Los daños quedan cubiertos por el 20% del capital asegurado. El capital asegurado, en este caso el dinero, es de 50.000. El 20% de 50.000 le va a dar 10.000. Por lo tanto, la indemnización corresponde a 24.500, que es lo que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Este 24.500, que salía de 60.000 menos 30 menos 5.500, más los 10.000 que corresponden a los daños. Por lo tanto, el valor de la indemnización es 34.500 pesos. O sea, pesos uruguayos, 34.500, que se componen primero de la indemnización que corresponde al dinero y posterior lo que corresponde a los daños en lo que refiere al 20% de la cobertura del 50%. La sumatoria de ambos me da un total de 34.500 pesos. Bien, eso es en lo que refiere a el CEPIDE número 1. Esto es medianamente fácil, lo único que se tocó fue el tema del seguro, el tema de dinero, y el dinero en particular, y cómo era la cobertura en ese caso en particular. La pregunta número 2. Estamos de acuerdo que lo que se leyó anteriormente y lo que leyó la profesora se da en el caso de que el local estuviera cerrado, ¿no? El local estaba cerrado, entonces es distinto a lo que se está planteando en la pregunta número 2, que dice, si el robo se produce en el horario en que el negocio está abierto al público, la pérdida indemnizable sería diferente. ¿Por qué? Yo vuelvo a repetir, acá hay una serie de conceptos, alguna serie de ideas, que yo medianamente hablo medio rápido, pero que son importantes que ustedes lo entiendan, los comprendan, porque estos ejercicios son más o menos fáciles. En la práctica que viene ya es más complejo la liquidación, porque tienen productos en procesos y en diferentes variables que lo hacen un poco más complejo, que conceptualmente lo mismo, ¿no? Cómo se debe liquidar. Bien, el punto número 2 dice, si el robo se produce en el horario en que el negocio está abierto al público, la pérdida indemnizable sería diferente. ¿Por qué? Bien, acá hay uno de los temas que hace la diferencia con respecto al CEPIDE número 1 es que no necesariamente el vale debe estar guardado en el cofre Ford de seguridad o la caja fuerte en el caso de un asalto, ya que el negocio está abierto al público. Por lo tanto, hay una variación ahí con respecto a un tema, ¿no? Un detalle, pero que hace la variación en particular. Por lo tanto, la variación con respecto a la anterior es lo del vale. Esto es un tema específico en particular que obedece a que en la primera situación,
se supone que la caja fuerte estaba cerrada porque entraron en horas de la noche, entonces tenían todo cerrado. En el caso de estar abierto el local, se supone que la caja fuerte está abierta y por lo tanto lo que hace con respecto a la liquidación del punto anterior es modificar los 30.000 del vale. Se debe incluir la indemnización de los 30.000 del vale, eso es lo que estaba mencionando en particular. Entonces, la pérdida, ustedes tenían que era 60.000, a esos 60.000 no le resto los 30.000 por las razones que dije anteriormente, por la apertura de la caja fuerte se supone que está abierta, entonces sí se le deben restar los 5.500 que pertenecían a otro giro de actividad y que no correspondía tenerlo en la pérdida, por lo tanto la indemnización no corresponde, lo debería sacar, que es aquello del dinero de la colecta, los 5.500. Por lo tanto, la diferencia con respecto anterior son estos 30.000. La pérdida se compone de 60.000 menos 5.500, que le da 54.500. El seguro era de 50.000, ¿no? El seguro que nosotros vimos contratado, por eso siempre le digo que anote en otro lugar el seguro, de cuánto es lo que tienen contratado, el seguro de dinero era de 50.000, por lo tanto, la cobertura y la indemnización es de 50.000, porque no llega a cubrir la totalidad del 54.500, sino que cubre los 50.000, que son lo que tiene contratado. Se entiende que los 4.500 restantes van por cargo de la propia empresa y que quedan fuera de lo que es la cobertura del seguro, ¿no? Esto va, eso es otro concepto que se puede preguntar incluso teórico, ¿no? La otra parte para quien queda para la propia empresa que la tiene que pagar. Pero la cobertura y la indemnización cubre esos 50.000. Hasta ese tope va el seguro de lo que corresponde, en este caso en dinero. Cabe aclarar que en el caso del dinero no aplica la regla de la proporción, no aplica aquello de la existencia, que ahora posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Sino que seguro total es distinto, ¿no? Entonces ahí la cobertura sería hasta 50.000 de los 54.500 que da la pérdida. Bien, acá, ahí está el recuadro. No sé si alguna pregunta, alguna duda. Esto es el primer ejercicio, que para mí los conceptos importantes son, primero, las pólizas, cómo se diferencian entre la del capítulo 1, capítulo 2, bienes de cambio, bienes de uso y dinero. Las preguntas, tanto el CEPIDE número 1 como el CEPIDE número 2, refieren en particular a lo que es el tema del dinero. Y en los dos casos, ustedes ven, en primer caso ven la liquidación, también el tema de lo que son las pérdidas y los daños causados por las de pérdida y el 20% del capital asegurado, y después con la modificación del comentario que le dije, teniendo en cuenta que cuando el negocio está abierto, la caja fuerte está abierta y por lo tanto es la modificación del vale. Con respecto al ejercicio número 2, el ejercicio número 2 agrega una serie de variables que ahora a continuación las vamos a ver. Bien, una letra un poco extensa, un poco más larga la letra, como todo ejercicio de seguros. Como ustedes observarán, para nosotros hacerlo en la modalidad actual de temas virtuales es medio complejo, pero este es un tema importante, pero generalmente le tienen que dar unos cuantos datos y tienen que estar atentos a qué datos utilizar y cuáles no. Bien, el ejercicio número 2 lo leería la profesora. Hola. ¿Te lo leo todo o te leo hasta el primer CEPIDE? Yo diría todo porque hay unos datos que tienen que ver con la póliza. Claro, Dale. que tienen que ver con la póliza. Claro, ahí está. Dale, arranco. Gracias. Roma S.A. es una empresa que actúa en el medio y se dedica a la importación, distribución y venta al por mayor de electrodomésticos que son adquiridos en plaza o importados. Como lo hace habitualmente, el viernes 12 de septiembre del 2017, a la hora 19, la empresa cerró sus puertas a la atención al público.
Fue en esas circunstancias que en horas de la madrugada del día siguiente, desplazándose a través de los techos del edificio, de edificios vecinos, desconocidos lograron acceder a un balcón ubicado en el segundo piso de la empresa Roma S.A. Posteriormente, utilizando herramientas apropiadas que trajeron consigo, hicieron palanca en una puerta-ventana hasta que lograron abrirla e ingresaron al edificio. Una vez adentro, redujeron al sereno y lo obligaron a abrir la puerta del depósito, por donde ingresaron una camioneta que era conducida por un cómplice que esperaba afuera. Posteriormente, y con el mismo propósito, utilizando las herramientas que habían traído consigo, hicieron palanca en las cerraduras de varios escritorios que violentaron. Asimismo, ingresaron a la oficina del gerente general, desde donde, tras forzar las puertas de una biblioteca, hurtaron diseños y planos. En el depósito había varias cajas con mercaderías que estaban prontas para ser entregadas a clientes en la mañana siguiente. Las mismas fueron cargadas en la camioneta, además de otras mercaderías que debían ser embaladas en los próximos días. Una vez consumado el hurto, los delincuentes huyeron en la camioneta, dejando encerrado al sereno en el baño. Cuando en horas de la mañana del sábado el encargado concurre a abrir el local, se encontró con la situación descripta. Desde hacía 10 años, Roma S.A. tiene contratada con el Banco de Seguros del Estado una póliza de seguros combinado contra los riesgos de hurto e incendio, cuyos capitales al momento de ocurrir el siniestro ascendían a los montos que se detallan. Capítulo 1, 2 millones de pesos. Capítulo 2, 2.400.000 pesos. Dinero, 200.000 pesos. A efectos de proceder a la liquidación del siniestro, en la pericia que usted realiza encuentra los elementos que se detallan. A. En Roma S.A. no se llamaba inventario computarizado ni tenían fichas de stock, pero reconstruyendo las operaciones del giro comercial, se determinó que el inventario de mercaderías al 1 de enero del 2017 ascendía a la suma de 3 millones de pesos. Las compras de mercadería desde el 1 de enero al 12 de septiembre sumaron 800.000 pesos. Asimismo, había notas de crédito por dichas compras sin contabilizar por 160.000 pesos. Las ventas del mismo periodo alcanzaron la suma de 2.600.000 a precio de venta. También se constató que había remitos por mercaderías recibidas de la empresa Bazar S.R.L. en consignación, que no habían sido aún vertidas a la distribución. El valor total de esas mercaderías ascendía a 240.000 pesos y no habían sido contabilizadas. El recuento físico de mercaderías realizado por usted luego del siniestro arrojó como resultado que la existencia de mercaderías de Roma S.A. ascendían a 1.480.000 pesos y las de Bazar S.R.L. a un total de 60.000 pesos. B. Los diseños y planos hurtados habían sido adquiridos recientemente a un arquitecto para llevar a cabo un proyecto de fabricación de mesas batientes para microondas. Dichos diseños y planos costaron 300.000 pesos, habiéndose abonado el 50% y el saldo se había contabilizado en el rubro acreedores varios. C. Reparar las cerraduras violentadas de todos los muebles y puertas interiores le costó a la empresa 18.000 pesos. El carpintero cobrará por reparar la puerta-ventana exterior, las bibliotecas, muebles y escritorios dañados, 16.000 pesos. D. Otro dato que obtuvo del análisis de las operaciones comerciales y de los registros compulsados fue que la empresa factura con una utilidad promedio del 40% sobre ventas. Se pide: 1. Determine los montos que deberá indemnizar el Banco de Seguros y realice el informe del liquidador. 2. Determine la liquidación resultante en los siguientes dos casos. Caso A. Suponiendo que Roma S.A. tiene además una póliza de seguros con la compañía Insurance Suisse que cubre mercaderías propias y de terceros contra hurtos por un capital de 400.000 pesos y al mismo tiempo está vigente la póliza del Banco de Seguros. B. Suponiendo que el Banco de Seguros del Estado ha tomado un reaseguro sobre el riesgo de Roma, póliza descripta,
con Lois Underwriters por un monto de 1 millón de pesos. 3. Te pide 3. Determine la liquidación resultante si el hurto hubiera sido perpetrado por el tesorero de Roma S.A. 4. ¿Cuál sería la liquidación resultante si la pérdida de mercadería se hubiera debido a un incendio en lugar de tratarse de un hurto, teniendo la empresa una póliza por incendio que cubra mercaderías por un capital asegurado de 1.600.000? A efectos de esta liquidación es necesario tener en cuenta los siguientes supuestos. 1. La empresa no tiene otro seguro sobre mercaderías. Y 2. No hubieron otros daños. Bien, muchas gracias por la lectura. Como ustedes verán, este es un típico ejercicio de seguros, el cual tiene una letra extensa, en la cual se manejan una cantidad de datos, que son todos importantes para la hora de hacer la liquidación. Ahí tienen el CEPIDE, que es lo que leyó la profesora recientemente. Y como todo ejercicio de seguros, les dije que por eso ha leído también toda la letra, les conviene siempre leer toda la letra, porque acá en la letra, además de los datos que surgen de la letra, hay otros datos que están en el CEPIDE. O sea, además de lo que está en la letra, en el CEPIDE, si ustedes ven el CEPIDE del 1 al 4, hay una serie de datos que figuran y que son importantes y que están en el CEPIDE. Por eso es recomendable, no solo en esta materia, sino en otras, siempre leer todo, leer completo el asunto, porque hay datos que se pueden manejar y que uno capaz que no miró el CEPIDE 4 y resulta que son datos importantes que se deberían tomar en cuenta antes del CEPIDE. Bien, entonces, como todo ejercicio de seguro, vamos a comenzar primero en establecer cuáles son los seguros contratados según los datos de letra. Tenemos seguro contratado, póliza combinada de hurto e incendio del Banco de Seguro del Estado según la póliza, según los datos que se leyó anteriormente. En el capítulo 1, bienes de cambio, 2 millones de pesos. En el capítulo 2, bienes de uso, 2.400.000 pesos. Y dinero, 200.000 pesos. Y haciendo referencia a lo que dije anteriormente, si ustedes miran en el punto número 2, en la parte B, también habla de que en la parte A, que también contrató con otra empresa, Insurance Suisse, otra póliza de hurto, en la cual contrató para el capítulo 1, bienes de cambio, una póliza de 400.000 pesos. Entonces ahí tienen la cobertura contratada por la empresa. Como les dije, le conviene escribirlo esto en otro lado, tenerlo anotado, para saber cuáles son los seguros contratados por la empresa en particular. Bien, posteriormente vamos primero a determinar lo que son la existencia presiniestro. Esto es un esquema, nosotros a veces lo dábamos en el teórico de cómo se comienza y cuáles son los capítulos que se deben hacer en el cálculo y en la indemnización y cómo es el procedimiento para comenzar el tema y la indemnización y el cálculo de la liquidación de seguros. Acá, a diferencia de lo que vimos anteriormente, en el ejercicio anterior era básicamente referido al seguro en lo que refería al dinero, era más accesible o más fácil. Acá hay algunos conceptos que según los datos de letra vemos que refieren al capítulo número 1, y por lo tanto vamos a comenzar por el capítulo 1 de mercaderías, ¿no? Si ustedes observan, la reconstrucción y todo lo que leyó la profesora refiere al capítulo 1 en particular, y por lo tanto nos ubica en una situación distinta en la cual obviamente que la persona designada tiene que ser un contador público para la elaboración de este informe en particular, por todo lo que dije anteriormente. Una, por la idoneidad que refiere a la reconstrucción de parte de la contabilidad y poder determinar aquellos valores en los cuales no hay datos. Por lo tanto, la persona indicada es un contador público. Comenzamos con la mercadería, existencia presiniestro de mercadería, ¿no? Se entiende presiniestro que es previo a el siniestro, ¿no? Bien, existencias al 1 de enero,
según datos de letras, que es lo que se leyó anteriormente. Ustedes tienen como dato de letra los 3 millones de existencia al 1 de enero. Después, compras del 1 de enero al 12 del 9, 800.000 pesos, también surgen como dato de letra. Mercadería de terceros, 240.000 pesos. Acá hay que tener el artículo 5, tenerlo presente, que aplican lo que son las mercaderías de tercero y quedarían cubiertas dentro de lo que es la cobertura planteada. Acá tienen que tomar siempre presente que esto no aplica cuando es el caso de incendio, que posteriormente lo preguntan en este ejercicio, pero acá hay que tomarlo en cuenta la mercadería de tercero, de 240.000 pesos según dato de letra. Después, nota de crédito por compras, obviamente que la nota de crédito va restada, 160.000 pesos según dato de letra, es parte de las deducciones. Ventas a valor de costos, ahí tienen como dato, tienen que se utiliza según dato de letra, ustedes lo tienen esto casi al final, dice la utilidad promedio del costo 40% sobre ventas, por lo tanto el 60% restante sería el costo, el cual haciendo el arreglo que corresponde el costo, ventas al costo sería 1.560.000, el costo de la mercadería, restándole el porcentaje que menciona la letra. Ventas al valor de costo. Después, eso les va a dar un total de existencia presiniestro, ¿no? El total de existencia presiniestro se entiende la sumatoria de las variables que dije, de los conceptos que dije anteriormente, menos las notas de crédito y menos las ventas a valor de costo. Eso les da un total de 2.320.000 pesos. Posteriormente, lo que debemos determinar es la existencia post-siniestro, ¿no? Acá tenemos la existencia presiniestro, deberíamos y debemos determinar para el cálculo correcto de lo que es una liquidación, la existencia post-siniestro. La existencia post-siniestro, según datos de letra que ustedes tienen en el segundo párrafo de la letra, en la segunda hoja, dice, el recuento físico realizado, según lo que se menciona acá, había adquirido siniestro arrojó como resultado de la existencia de mercaderías 1.480.000, más, y las de Bazar SRL de 60.000. En este caso, son mercaderías de tercero, pero están contempladas, por lo tanto, la sumatoria de 1.480.000 más 60.000 le da un total de 1.540.000 que componen el total de existencia post-siniestro. Entonces, la diferencia entre el total de existencia pre-siniestro menos el post-siniestro, por diferencia me da 780.000 pesos, que es la pérdida por hurto. Este es el típico ejemplo y el razonamiento correcto de cómo se debe hacer la exposición planteada en lo que corresponde a un ejercicio de seguros. Vuelvo a repetir, existencia presiniestro, con todos los detalles y con todas las variables que suman y que restan, para posteriormente determinar el total de existencia presiniestro y ver el total de existencia postsiniestro. De la diferencia de ambos surge la pérdida por hurto, que en este caso, ustedes lo tienen en negrita, de 780.000 pesos. Posteriormente, corresponde hacer la liquidación. Acá hay un tema de descubierto. Este es el concepto que nosotros, que les dije anteriormente cuando estábamos hablando del teórico. ¿No? ¿Se acuerdan de lo que dijimos, no? El concepto de descubierto existe, y ahí aplica la regla de la proporción, cuando la existencia presiniestra es mayor al capital asegurado. Por lo tanto,
no da para cubrir toda la parte que tiene el seguro contratado. Entonces ahí es donde aplica el descubierto y posteriormente la regla de la proporción. La regla de la proporción, ustedes tienen, dentro del capítulo número 1, si ustedes miran, el capítulo número 1 tienen contratado un seguro por 2 millones de pesos, que es esto. A lo cual lo van a dividir entre lo que es la existencia presiniestro, que lo vimos anteriormente, ¿no? Yo intento aclarar esto, hacer lo más claro posible. Aclaro que dar un ejercicio de seguro sin pizarrón, sin escribir, es bastante complejo y difícil, pero acá tienen, primero, el capítulo 1 asegurado por 2 millones de pesos, y la existencia presiniestro, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, que le daba el total de existencia presiniestro, acá en la sumatoria esta, total existencia presiniestro, 2.320.000 pesos. Entonces, de este cociente, de esta división, surge un porcentaje del 86.21%, que es el porcentaje de lo que no queda cubierto. Esto cubre hasta ese porcentaje el seguro. El resto queda descubierto, ¿no? De ahí viene el nombre de descubierto, ¿no? Que queda por fuera y que se haría cargo la propia empresa. Por lo tanto... Profe, Sí, una consulta. La mercadería que tengo en mi poder y que no es mía, esa que es de tercero, ¿el seguro también la cubre en este caso? sí, sí. Por eso es que está incluida dentro de la indemnización, y por eso es que aclaré varias veces, y al principio del teórico les dije, en el caso de hurto y combinado, en el caso de incendio, que es lo que vamos a ver posteriormente, se debe no tomar en cuenta. Está. Bien. Entonces para estos casos siempre lo tomamos, para los casos de hurto. Hurto, incendio y combinado, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Combinado, hurto, incendio. Bien. Entonces, teníamos el 86.21% que surge del cociente entre lo que es el capital asegurado del capítulo 1, que son los bienes de cambio, y después el total de existencia presiniestra, que según dije anteriormente, eran 2.320.000 pesos. Por lo tanto, este es el porcentaje. A indemnizar por parte del Banco de Seguros del Estado, es este porcentaje, 86.21%, sobre 780.000, que es el total de la pérdida que nosotros vimos acá, ¿no? El total de la pérdida. Entonces, el porcentaje que cubre el Banco de Seguros del Estado de la pérdida es el 86,21% de 780.000 pesos. Eso les da 672.438 pesos. ¿No? Eso es la liquidación, lo que corresponde a lo que queda cubierto por el Banco de Seguros del Estado. Acá hay un comentario: se entiende que el restante, 13,79%, ¿no? Lo que resta del 100% de esto va a cargo de la propia empresa, ¿no? La empresa, en este caso, ¿no? De la propia empresa, que es Roma S.A., ¿no? Un comentario a aclarar, pero bueno, no está en la letra, no está en la segunda, pero está. Eso va, el porcentaje que no está cubierto, se entiende que va a cargo de la propia empresa, en este caso Roma S.A. Bien, esto acá está bien la pregunta del alumno, está bien lo que preguntó, se entiende, esto es un concepto importante: cómo surge el descubierto, de dónde surge, y acuérdense que surge cuando la existencia presiniestra es mayor al capital asegurado. Con respecto a los daños, acá tienen, según los datos de letra, y acá ya nos ubicamos en otro tema, ¿no? Ya pasamos un punto de aparte, pasamos a otro tema. Los daños según datos de letra, dice: reparar cerraduras violentadas en todos los muebles interiores, le costó a la empresa 18.000, el carpintero cobrará, o sea que esto es a futuro, no cobró, la puerta, ventana exterior, la biblioteca, muebles, 16.000 pesos, que es lo que figura acá. Yo aclaro que cuando uno hace esto profesionalmente, tiene que estar en la constancia o la factura
o algo que acredite el valor, ¿no? No es verbalmente esto, y menos a futuro como se plantea acá, pero bueno, esos son datos de letra corregida. Entonces, el total les da 34.000 pesos, ¿no? 18.000 más 16.000 le da 34.000 pesos de daño según datos de letra, ahí en el punto número C. Le da 34.000. Obviamente que esos 34.000 van a estar cubiertos porque el 20% de 2 millones es mucho más, por lo tanto quedarán cubiertos los daños. Entonces, ahí ustedes tienen que calcular el 20% de 2 millones, que le da una cifra muy superior a lo que es 34.000, y por lo tanto los daños quedarían cubiertos. O sea, que siguiendo un esquema de como se planteó en el ejercicio anterior, la indemnización estaría compuesta por estos dos valores que ustedes tienen en el recuadro. Por 672.438, que corresponde al capítulo 1, y después los daños, por aquello del 20% que corresponde al capital asegurado, de 34.000 pesos, ¿no? Como dijimos, pesos uruguayos. Acá tienen dos conceptos, en realidad tienen tres conceptos que tienen que ver con el descubierto, tienen que ver lo que es el capítulo 1 de materias primas y bienes de cambio, y después los daños, de acuerdo a los datos de letra que surgen, que dan 34.000, y que de acuerdo al 20% de 2 millones quedarían todos cubiertos. Bien. Esto se entiende, ¿no? No sé si quedó claro el alumno que preguntó, pero eso estaría, ¿no? La mercadería de tercero quedaría cubierta por las razones que dije anteriormente. Bien, con respecto... Profe, Sí. entonces siempre se le suman los daños cuando no superen el 20%. No, ustedes los daños se los va a dar la letra, ¿no? Los daños le van a dar la letra y le van a decir, los daños fueron tanto. Entonces esos daños, para que queden cubiertos, tienen que estar dentro del 20% del capital asegurado. Si como vimos en el ejercicio anterior, el daño es mayor al 20% del capital asegurado, le cubre una parte. En este caso cubre todo, porque el 20% de 2 millones es mucho más que 34.000 pesos. Por lo tanto, los daños quedan cubiertos al 100%, ¿no? Esa es la explicación de por qué los 34.000 quedan cubiertos. Ustedes tienen que calcular siempre el 20% del capital asegurado, y ese 20% es hasta donde va a cubrir el seguro. Lo que exceda ese 20% no lo paga el seguro. Y en este caso, como en este caso queda todo cubierto porque es una cifra menor, 34.000, queda todo cubierto el daño. Yo lo que digo, y lo que aclaré, es que en la realidad y en los hechos, y en la práctica profesional de nosotros los contadores públicos, en estos casos en particular, tiene que estar la boleta, la factura de los daños, tanto de un carpintero, de una mueblería, de lo que sea, específicamente, ¿no? Con una factura, ¿no? Que diga, el daño es tanto, porque esto después se presenta en el informe, ¿no? Porque en el informe uno tiene que mostrar y tiene que ver de dónde sacó los números, y dónde sacó el daño, cómo se causó, cuánto le insumió a la empresa y si está cubierto o no. Y más cuando se presenta con un tema de seguro, ¿no? Y ni que hablar en un tema de un posterior juicio. Bien. Profe, yo preguntaba porque en la parte 2 del ejercicio 1, ahí Sí. también cubriría los daños por 10.000 pesos, ¿no? Por Sí, más lo que Sí. tipo esté en el tope y le indemnice los 50.000 más 10.000 pesos de daños. Sí, le cubre los Está. 10.000 y eran 12.000, o sea que los 2.000 quedan afuera. Bien. ¿No? Entonces, sí. Los 2.000, esos 2.000 del ejercicio anterior quedan por cuenta de la empresa, no se lo cubre. Bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando tú haces el 20% del capital asegurado, Sí. se supone que lo haces el 20% sobre dinero. ¿O sobre qué? Porque me entreveré ahí. Bueno, acá estamos
Acá nosotros nos estamos refiriendo a lo que son bienes de cambio del capítulo 1. Por lo tanto, el 20% aplica sobre los 2 millones que son del capítulo 1, ¿no? Sí, eso está. ¿Y por qué en el ejercicio anterior entonces lo hiciste sobre 50.000? Porque Si el estábamos capítulo hablando, 1 era 1 millón. porque estábamos hablando de dinero. Porque era todo la liquidación de dinero. Ah, ok. Era todo dinero. O sea, el ejercicio 1 es el más sencillo, porque solo no mueve ni el capítulo 1, ni el capítulo 2, ni nada, sino que se refiere solo al dinero. Por lo tanto, la liquidación es siempre tomando en cuenta lo que era, me acuerdo en el ejercicio anterior, eran 50.000, ¿no? Pesos de dinero asegurado, Sí. Entonces va todo sobre ese importe y se calcula sobre ese. Ah, bien. Muchas gracias. De nada. Bien. El ejercicio 1 es el más sencillo, ¿no? Después, esto lo que agrega es, se va complejizando el asunto porque entramos con bienes de cambio, después, en el ejercicio de la práctica que viene, ustedes van a ver bienes de cambio con productos en proceso, más bienes de uso y algunos temas más. Entonces ahí lo que se intenta es primero hacer esta práctica y después hacer la siguiente, que es un poco más compleja, pero el esquema de liquidación base es este, que ustedes están viendo tanto en el ejercicio 1 como en este, de cómo se debe presentar y hacer una liquidación de seguros. Bien. El punto número 2, según lo que plantea el ejercicio, dice, determine la liquidación resultante en los siguientes 2 casos. Suponiendo que Roma S.A. tiene además una póliza con la compañía Insurance Suisse que cubre mercaderías propias y de terceros contra hurtos por un capital de 400.000 pesos y al mismo tiempo está vigente las pólizas del Banco de Seguro del Estado, ¿no? Acá tenemos, como dije anteriormente en el teórico, un caso de coaseguro en la cual la empresa contrata, en este caso dentro del capítulo 1, que fue lo que presenté al principio, en el capítulo 1 de mercaderías y bienes de cambio, contrata 2 coberturas con diferentes aseguradoras. Por lo tanto, acá vamos a comenzar estableciendo como solución a lo que estamos planteando, la existencia presiniestro. Ustedes se acuerdan que nosotros vimos la existencia presiniestro que era de 2.320.000 pesos, siguiendo el esquema que nosotros vimos y que les mostré anteriormente en el CEPIDE 1. Entonces, lo que tenemos que plantear es lo siguiente. Acá tienen un esquema de compañía de seguros, capital asegurado, participación e indemnización, ¿no? Acá tenemos dentro del capítulo 1, tenemos 2 empresas. Por lo tanto, tenemos Banco de Seguros del Estado, Insurance Suisse, el Banco de Seguros del Estado por 2 millones de pesos, según la póliza contratada. La otra compañía refiere a 400.000 pesos, según lo que me está diciendo el punto del CEPIDE número 2, con la empresa Insurance Suisse. Por lo tanto, acá tienen el total del capítulo 1 y de capital asegurado, es la sumatoria de 2 millones más 400.000, son 2.400.000. Por lo tanto, la participación, si esto es el 100%, de cada una de las empresas para asegurar el total de lo que son los bienes de cambio estarían asegurados por 2.400.000 pesos, en las proporciones que cada una de las empresas representa. El 83,33% el Banco de Seguros del Estado y el 16,67% de la empresa Insurance Suisse, que totalizan el 100%. Entonces, nosotros, en primer lugar, acá tenemos los 780.000 que eran de la pérdida. ¿Se acuerdan lo que nosotros llegamos en la parte anterior, en el CEPIDE número 1, llegamos a un total de pérdida por hurto de 780.000 pesos? Entonces, ahí nosotros deberíamos saber,
para determinar si existe descubierto y se aplica la regla de la proporción, lo que correspondía, de acuerdo a lo que hablamos, es determinar si la existencia presiniestro es mayor al capital asegurado. En este caso, la existencia presiniestro es 2.320.000 por todo lo que dije anteriormente, y el capital asegurado es 2.400.000. Por lo tanto, no hay descubierto, porque 2.400.000, que es el total de capital asegurado, es mayor a 2.320.000 pesos. Por lo tanto, queda el total de la mercadería cubierta. Entonces, de esos 780.000, que era la pérdida por hurto que nosotros llegamos en el CEPIDE 1, quedan. Le aplico el 83,33% y me da 649.974, que es la indemnización correspondiente al Banco de Seguros del Estado. Y después, el 16,67 le aplico a 780.000 pesos de la pérdida por hurto y me da 130.026 pesos. La sumatoria me da los 780.000, por lo tanto, tengo la cobertura del 100% de lo que es el daño y de lo que es la pérdida por hurto que vimos anteriormente de 780.000 pesos. Esto es importante, plantear bien este esquema, plantearlo bien y claramente cómo se componen, en este caso, el capítulo 1 de los bienes de cambio, y tener claro que acá no hay descubierto por lo que dije anteriormente, porque el capital asegurado es mayor que la existencia presiniestro de 2.320.000 pesos. Bien, espero haber sido medianamente claro. Este es un concepto importante en el cual se involucra otra empresa en la cobertura y en la liquidación, cada uno en los porcentajes que corresponden. Y como vimos, no hay descubierto. Bien, acá suponiendo que el punto 2b, suponiendo que el Banco de Seguro del Estado ha tomado un resguardo sobre riesgo Roma S.A., póliza descrita con Lois Hunderson por un monto de 1 millón. Bueno, esto es otro tema de reaseguro, ¿no? Que es lo que vimos anteriormente. Acá, en este caso en particular, que es lo que pregunta el CEPIDE 2 del B, este es un tema particular que obedece a la propia empresa, que nosotros nos ubicamos del otro lado, ¿no? Del lado del que va a hacer la liquidación. Esto sería del otro lado de la empresa. Es un caso particular de la empresa que asegura a su vez con otra empresa. Eso no incide y en lo que nosotros hacemos en la liquidación y en el informe a liquidar, sino que obedece a una situación particular de operativa propia de la empresa aseguradora. El reaseguro no influye en lo que el asegurador debe indemnizar al asegurado. Eso es lo que nosotros planteamos como respuesta a este CEPIDE B del numeral 2, ¿no? Esto es un caso particular propiamente de la empresa. Bien, después dice, determine la liquidación resultante si el hurto le hubiera sido perpetrado por el tesorero de Roma S.A. Bien, este es un tema interesante, es un tema, como muchas veces hemos visto, y como es una pregunta teórica dentro de un práctico. Primer comentario. Segundo comentario, que obedece a un tema interesante, en el cual la respuesta es la que nosotros vamos a plantear. Según el artículo 8 de las condiciones generales de la póliza, no corresponde indemnizar la pérdida, ya que de acuerdo a lo que establece las condiciones generales de la póliza, no cubre siniestros causados o facilitados por dependientes. Eso es lo que está establecido en el artículo 8. Para estar cubierto, que es posteriormente lo que se menciona en el último párrafo, debe pagarse o contratarse una póliza de caución de fidelidad. Eso es lo que se llama y lo que cubriría el caso que está planteado el CEPIDE número 3. En el caso de que se plantee y que se contrate, ahí sí quedaría cubierto como un seguro aparte, en el caso de que los propios empleados son los que se
son los que hicieron el hurto, en este caso en particular, que es la situación que está planteando en el CEPIDE número 3. ¿No? Esta es una pregunta teórica, la cual dentro de un práctico, pero a su vez que tiene dos respuestas. Una es, primero, que no corresponde por el artículo 8, y se le agrega que se debería contratar una póliza de caución de fidelidad, en el caso de que la empresa sí lo quisiera contratar, un seguro contra este hecho en particular, en el cual lo puede realizar, ¿no? Acá entramos en un tema, yo no me voy a extender acá a hablar, porque si no, no me da el tiempo para terminar, pero es un tema que da para muchos comentarios, porque se debería comunicar a la otra parte también, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Acá seguimos. ¿Cuál sería la liquidación, el punto número 4, cuál sería la liquidación resultante si la pérdida de mercadería se hubiera debido a un incendio en lugar de tratarse de un hurto, teniendo la empresa una póliza de incendio que cubra mercaderías por un capital asegurado de 1.600.000 pesos? A efectos de esta liquidación es necesario tener en cuenta los siguientes supuestos. 1, la empresa no tiene otro seguro sobre mercaderías. 2, no hubieron otros daños. Bien, esto es algo de lo que preguntó el alumno hace un rato atrás, que corresponde a la diferencia con respecto a lo que venimos trabajando y el desarrollo de lo que yo hice anteriormente. ¿Qué refiere a la póliza de incendio? En la póliza de incendio, si ustedes ven las condiciones, que refieren, generales de la póliza de incendio, la gran diferencia, a su vez, de lo que yo mencioné anteriormente, que quedan excluidos los bienes de terceros. Por lo tanto, entre unos cuantos que quedan excluidos los bienes de terceros. Por lo tanto, nosotros vamos a partir, como partimos en el CEPIDE número 1 de este ejercicio, por la existencia el 1 de enero de 3 millones de pesos, compras que van del 1 de enero al 12 del 9 por 800.000 pesos, notas de crédito, y ahí ustedes observarán con respecto a la liquidación que nosotros hicimos en el CEPIDE número 1, que no están las mercaderías de terceros. O sea, no se incluyen las mercaderías de terceros porque estamos hablando de lo que corresponde a una liquidación de incendio. Obviamente que acá se hace la denuncia previa, corre todo aquello que dije anteriormente, la denuncia en bomberos, la pericia de bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Notas de crédito, 160.000, según los datos de letra, costo de venta, con los datos que le habían dado el 60% sobre las ventas, que le dieron como dato de letra, por lo tanto el costo de venta es de 1.560.000 pesos, y les da un total de existencia presiniestro de 2.080.000 pesos. Después a esto le tenían que restar el total de existencia presiniestro, ¿no? Esto es, ahí está mal escrito, esto es post-siniestro, ¿no? Acá hay un error, acá va post-siniestro, en vez de pre, acá hay un error que va a modificarlo. Entonces, el total de existencia post-siniestro, según los datos de letra, y acá hay otro dato que tienen que tener en cuenta, es que les da 1.480.000, a diferencia de lo que le había dado anteriormente, en el cual estaban incluidos los 60.000 de los bienes de tercero. Acá no se incluyen los bienes de tercero, y por lo tanto, el valor es de 1.480.000 según los datos de letra. Repito, no se incluyen los bienes de tercero, de 60.000, a diferencia de lo que hicimos en el CEPIDE número 1. Por lo tanto, la diferencia entre la existencia presiniestro y la existencia post-siniestro, con el error acá que lo voy a modificar después, pérdida por incendio, de la diferencia de esos dos conceptos, me da un total de 60.600.000 pesos. Eso es lo que da la diferencia entre los conceptos que dije anteriormente, siguiendo el mismo razonamiento del ejercicio del CEPIDE número 1,
con la aclaración que los bienes de tercero no están incluidos. Entonces la liquidación, existencia de descubierto, tenemos, según el dato de letra, que fue lo que nos dijeron en este último CEPIDE de 1 millón, ¿no? Ustedes lo vieron acá, lo que le pide como dato de letra, le da que tienen capital asegurado de 1.600.000. Después, la existencia presiniestro, que es esta que ustedes tienen acá, que es 2.080.000, por lo tanto es mayor al capital asegurado. Y acá surge el descubierto. El descubierto, que de acuerdo al coeficiente, hacemos esta división y nos da 76,92%. Por lo tanto, de esa pérdida que nosotros tuvimos y que vimos que eran de 600.000 pesos, que lo calculamos en la PPT anterior, queda cubierto el 76,92% por parte del Banco de Seguros del Estado. Entonces, el 76,92% de 600.000 pesos le da 461.520 pesos. Descubierto a cargo de la propia empresa, que es el porcentaje restante, el 23,08%, de los 600.000 le da 138.480 pesos. Por lo tanto, el total son 600.000, ¿no? Obviamente, ¿no? Acá en la proporción que corresponde, en cada uno en la proporción de lo que queda cubierto por el Banco de Seguros del Estado y lo que queda cubierto, descubierto y que quedaría a cargo de Roma S.A. Bien, eso sería la respuesta a lo que nosotros planteamos en el CEPIDE número 4. Nosotros acá vimos unos cuantos conceptos, les recomiendo repasar primero el teórico, repasar el tomo teórico, tanto sea en forma ¿no? digital o en papel o como sea, pero que lo tengan en cuenta, y posteriormente ver los ejercicios que nosotros hicimos hasta ahora, porque hay algunos conceptos que yo intento explicarlos, pero bueno, a veces hay que familiarizarse con algunos términos, algunas expresiones distintas a lo que estamos acostumbrados en lo que refiere al tema de seguros. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si la profesora quiere hacer algún comentario. Yo tengo una duda, profe. Sí. En el CEPIDE 2A, cuando hicimos el cuadrito de las dos empresas aseguradoras para ver cuánto aseguraba cada una. Sí. Mi duda es, si el total de las dos aseguradoras es menos de lo que yo tengo presiniestro, primero tengo que sacar el porcentaje de lo que no está asegurado, que sería lo descubierto, y luego sí partir entre las dos, ¿no? Claro, lo que me está planteando el alumno es lo que ustedes van a ver en la clase que viene. En la clase que viene, que es la práctica número 10, ustedes van a ver un coaseguro en la cual plantea la situación que está planteando el alumno, en la cual la existencia presiniestro, en el caso de un coaseguro, es superior al capital asegurado de ambas empresas. Por lo tanto, tiene que hacer el porcentaje de participación de cada uno. ¿Está bien lo que dice el alumno? Sí. Entonces ahí, ustedes lo van a ver la clase que viene. Entonces ahí tienen que calcular el porcentaje que esté asegurado en cada uno y el descubierto. En cada uno, que eso ustedes lo van a ver en un cuadro que se elabora y que se hace de determinada manera, que lo van a ver en la clase que viene. Por lo tanto, ahí sí, en la sumatoria queda planteado el descubierto y plantean lo que vendría a ser la existencia del descubierto para cada una de las empresas aseguradas. Es así, sí. Es como planteó el alumno, está bien la pregunta, refiere a eso. Ustedes lo van a ver la clase que viene, eso. Por eso dije, esto es importante que ustedes lo entiendan, lo repasen, y posteriormente, en la clase que viene, el martes que viene, van a ver un poco más complejo estos conceptos, y algo de lo que dijo el alumno recién, que tiene que ver con un descubierto en un coaseguro. ¿No? Lo cual le lleva un razonamiento mayor y algunos cálculos más y extender un poco más el cuadro que les mostré, ¿no?
Bien, Bien. perfecto, gracias, profe. De nada. No sé si la profesora quiere hacer algún comentario más, algún comentario. Intenté ser lo más claro posible. Para nosotros no es tan fácil explicar un tema como estos que necesariamente deberíamos tener un pizarrón, por eso es bastante complejo esto, pero me alegra que hayan entendido algo de lo que les quise transmitir. Hola, Uraí. Sí. ¿Hola? No, Sí, le hacer escucho. dos comentarios nomás que son errores comunes que hacen en las revisiones. Y es el tema de cuando van a poner la mercadería que vendieron, que suelen equivocarse y poner el precio de venta y no el costo, que por algo se les da la utilidad, y eso les cambia después todo lo que es la existencia para hacer la proporción. Y otra, que siempre verifiquen que no van a indemnizar más de lo que perdieron, porque siempre la pérdida no... les tiene que dar el total de pérdida entre lo cubierto y lo descubierto, le va a dar el total de lo que se perdió, que a veces haciendo las cuentas no suman eso y terminan indemnizando más de lo que se perdió. Son dos errores comunes que hacen en las revisiones. Muy bien, muchas gracias por el aporte, muchas gracias a los alumnos por escucharnos, por prestarnos atención. Y bueno, nos estaríamos viendo el próximo martes, tienen clase con el profesor Morosini, el próximo martes siguiente sería con otro tema distinto. Muchas gracias a todos, si no hay más comentarios, y nos vemos la próxima clase.